Con los callbacks vamos a poder pedirle a XUnit que ejecute código antes de lanzar los tests en un módulo. Por ejemplo, en este caso tengo un módulo que tiene dos tests. Uno comprueba una serie de asertos y otro comprueba que 2 y 2 sean 4. El objetivo es precisamente que se pueda ejecutar código antes de lanzar estos tests. Y en este caso lo que tenemos son dos tests que ahora mismo están pasando correctamente. Pero vamos a ver cómo se puede hacer pues, para que se ejecute ese código. En su forma más simple lo que podríamos hacer es llamar a la función setup. Esta función recibe un parámetro que puede ser un bloque que pongamos ahí de forma anónima o directamente un átomo que referencie a una función que queramos que se ejecute. Vamos a ir con los bloques porque ahora mismo es lo que posiblemente sea más fácil. Si yo le meto un bloque a esta llamada a setup, lo que voy a hacer es pedirle que antes de lanzar cada uno de los tests ejecute el código que haya puesto dentro de setup. Y eso significa que lo que yo escriba aquí dentro se lanzará antes de cada uno de los tests, cosa que podemos aprovechar para preparar, por ejemplo, un contexto limpio con valores ya precomputados que queramos utilizar dentro del test. ¿Cuándo puede que nos haga falta esto? Si por ejemplo queréis hacer un test que compruebe en una aplicación web que se pueden sacar cosas bien de una base de datos utilizando algún tipo de biblioteca intermedia, tal vez el setup será el mejor lugar para asegurarse de que la base de datos queda vacía o la base de datos queda con las filas que a nosotros nos interese tener antes de iniciar el test. Este setup puede hacer lo que quiera, por ejemplo puede llamar io.pts para decirme ejecuto antes. Así también puedo verificar que se está imprimiendo correctamente el mensaje. Y entonces, si yo, por ejemplo, en cada uno de los tests pusiese otro putS para indicar qué test es el que se está corriendo, pues así podría ver que cuando lance los tests aparecerá me ejecuto antes del test a test, me ejecuto antes del test another test, porque este setup se ejecuta antes de cada uno de los tests, asegurándose de que el entorno, por lo tanto, queda limpio. Todo corriendo, por cierto, dentro del mismo proceso. Esta función, ¿qué debería devolver? El bloque que le pasemos a setup debería devolver un OK para indicar que todo ha salido bien. Así, si no devuelve un OK, pues sabemos que no ha salido bien la rutina de inicialización y por lo tanto todos los tests van a fallar. Pero también puede devolver un contexto. El contexto sería un estado que queremos que se genere dentro de setup y que esté disponible dentro de cada uno de los tests. Así, por ejemplo, si queremos separar lo que es la preparación del elemento que vamos a testear del test como tal, podríamos utilizar el bloque setup para preparar ese elemento, devolverlo para que se integre en el contexto y luego leerlo del contexto en cada test para poder testearlo, algo que por otra parte es bastante común en otras bibliotecas de testing, en otros lenguajes de programación. Lo que significa que en ese caso podríamos devolver no simplemente un OK, sino, por ejemplo, un mapa o una keyword list con aquellas cosas que queramos que estén disponibles ahí, para así también darles un identificador a cada una de ellas y poder tener múltiples. Por ejemplo, podría devolver A1, B2, en fin, imaginad que estáis devolviendo algo de verdad, ¿vale? No esta tontería. Otra opción es utilizar directamente una tupla doble y devolverle el OK y el contexto nuevo. Y lo que podemos hacer también es que si combinamos varios de estos contextos podríamos devolver múltiples cosas y lo que hará XUnit es combinarlas todas para fabricar un único contexto con todo lo que nos ha devuelto todos los bloques setup, porque sí, podemos poner más de un bloque setup. Pero no anticipemos acontecimientos. Voy a ejecutar este código y vais a ver que ahora aparece pues me ejecuto antes del test another test, me ejecuto antes del test a test, ¿vale? Ahí están los puntos entre medias, pero como veis este me ejecuto antes del test se escribe varias veces porque se corre antes de cada uno de los tests que se van a invocar. Por cierto, si queréis utilizar ese contexto, aparte de devolverlo, pues una cosa que podéis hacer es pasárselo como parámetro, por ejemplo, el bloque de test. De tal forma que aquí podríamos fabricar un test adicional que lo que haga es leer el contexto. Le tenemos que pasar precisamente esa variable con el contexto que queremos tener y aquí dentro lo podríamos utilizar, ¿vale? Por ejemplo, si yo ahora hago a es igual a context a, pues entonces estaré extrayendo de ese contexto lo que vale la a, que se supone que tiene que ser 1 porque es lo que he establecido en mi setup, ¿vale? Si pongo assert a es igual a 1, se supone que este test debería pasar, salvo que haya tenido un problema de inicialización. Ahí lo tenemos lanzándose. Y por cierto, como digo, si queréis combinar varios bloques de inicialización, podéis poner múltiples bloques setup, ¿vale? En este caso diría este es otro bloque. Y aquí lo que puedo hacer es leer ese contexto también, ¿vale? Poniéndole otro contexto aquí como parámetro y ahora modificándolo. Por ejemplo, imaginad que yo lo que quiero hacer es modificar el contexto para que a en vez de valer 1 valga, yo qué sé, 4. Vamos a modificarlo sacando un mapa que va a ser el contexto, pero cambiándole a por el valor 4 y devolviendo ese OK con el mapa nuevo. Lo que veréis es que ahora el test fallará porque
Cuando entramos en el test como tal, el contexto tiene como valor 4, no 1, ¿vale? Porque aquí lo hemos modificado por 4. Es decir, que podríamos poner múltiples bloques setup, cada uno con sus cosas, ¿vale? Y por cierto, igual que puedo hacer esto con un bloque que pase tal cual de forma anónima setup, puedo prepararlo con funciones, por raro que parezca. Lo único que tendría que hacer es levantar una función, por ejemplo la función preparar, que puede recibir como parámetro el contexto, de hecho la tiene que recibir como parámetro, ¿vale? Tenemos que pasarle un parámetro, aunque esté vacío el contexto, siempre hay que pasárselo, y que esencialmente tendría que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho aquí, pero lo podemos pedir que se haga dentro de la función. En este caso, hago la inicialización con ese contexto cambiado. Y lo único que tengo que hacer es que en la llamada setup, en vez de poner el bloque, le diga pues, el nombre de la función que quiero que se ejecute, como por ejemplo preparar. Y se lo pasamos así, como una especie de átomo, ¿vale? De tal manera que ahora lo que hará setup es que se dará cuenta de que le he puesto un átomo, entonces buscará el nombre de esa función y le ejecutará tal cual, ¿vale? Y ese tendrá exactamente el mismo resultado, ¿vale? Voy a poner 4 de una vez para que el test pase. Y como veis, ese setup se hace correctamente. Ahora bien, este setup, como veis, se está ejecutando una vez por cada test que se esté corriendo. Si tengo 3 tests, se va a ejecutar setup 3 veces. Ahí tenemos el me ejecuto antes, me ejecuto antes, me ejecuto antes. Si queremos una inicialización global y queremos ahorrar tiempo, una cosa que nos puede venir bien es utilizar el bloque setup all, que funciona de una manera parecida, es la misma semántica, es decir, podemos poner múltiples, podemos poner bloques y tal, pero en este caso se va a correr una única vez antes de ejecutar todos los tests del módulo. Es decir, que se va a correr lo que haya en el setup all y luego se va a lanzar cada uno de los tests, previamente a lo mejor con el setup si se ha puesto, ¿vale? Pero setup all solo se va a ejecutar una única vez, no 20.000 veces. Así que si queremos hacer una inicialización un poco más costosa, lo podríamos poner dentro de un bloque setup all y funcionaría exactamente igual. No hace falta que os cuente cómo se utiliza porque es literalmente lo mismo. Podemos pasarle contexto, podemos no pasarle contexto, tiene que devolver un OK o tiene que devolver parte del contexto que queramos que se devuelva. Siempre recordad como si fuese un mapa o una keyword list, ¿vale? No puedes devolver cualquier cosa porque lo pueden interpretar como un error, ¿vale? Ahora bien, yo estoy contando lo que se hace antes, pero ¿cómo podemos pedirle que nos haga cosas después? Pues para pedirle que nos ejecute código después de cada test, podemos utilizar dentro del bloque setup o del bloque setup all una llamada a onExit, que lo que hace es recibir como parámetro, esto va a ser un poquito incómodo de contar, una función con el código que queremos que se ejecute cuando terminemos con cada test o con todos los tests. Aquí os he preparado un ejemplo completo para que veáis esa coordinación entre los distintos callbacks. He puesto un bloque setup all donde lo único que estoy haciendo es poner un print de setup all. Le he puesto un exit para que se ejecute código al terminar con todos los tests, que lo único que hace es decir un exit. He hecho algo parecido con el setup, que imprima setup y que imprima el onExit del setup. Y luego cada test hace un aserto bastante bobo, pero lo importante es que pone test para confirmar que se está testeando. Entonces, ahora lo que voy a hacer es correr los tests usando mix y vamos a ver el orden en el que se van haciendo las llamadas. Vemos arriba el setup all, que sería el del setup all, y que solo va a ocurrir una única vez, ¿vale? Ya no vuelve a haber otro setup all porque se supone que se ejecuta una vez por cada módulo. Vemos cada uno de los tests correrse, vemos el setup con su correspondiente test y su onExit, y aquí vemos otro setup con otro test y con otro onExit. Es decir, que cada bloque setup pues vemos cómo se va ejecutando su pre y su post. Y luego finalmente, una vez que todos los tests han sido ejecutados, vemos el bloque setup all, haciendo su llamada al onExit. De tal manera que ese onExit solo se va a ejecutar una vez porque es el que afecta a todos los tests del mismo módulo. A tener en cuenta, como decía antes, que en setup se va a ejecutar cada callback en el mismo proceso que el que va a correr cada test, pero que setup all va a utilizar su propio proceso independiente, ¿vale? Así que no se va a compartir el proceso de setup all con el que se va a utilizar para los tests. Y en cuanto a callbacks, eso sería todo. Como digo, usos que podemos hacer de esto, pues cuando queremos hacer una preparación de un estado compartido para poder mantenerlo con todos los tests, como puede ser una base de datos en la que tengamos que meter cosas o hacer que se limpie una base de datos después de ejecutar tests que ataquen a ella, o simplemente para preparar expresiones que vayan a ser más complicadas antes de probar sus propiedades dentro de los tests y así no tener que escribir tanto código repetido dentro de cada uno. Es fundamentalmente los usos más típicos que nos vamos a encontrar.